Mi madre finalmente admitió que arruinó mi matrimonio por dinero y ahora mi ex marido quiere volver a ser padre después de 6 años. Para dar contexto, mi ex marido, de 30 años, y yo, de 29, nos separamos hace 6 años, 6 meses después de que nació nuestro hijo. Mi ex marido y yo habíamos estado casados durante 1 año y medio. Y antes de eso habíamos salido durante 2 años en la universidad. Fuimos a universidades diferentes, pero teníamos un amigo en común, Dan, nombre falso, de 30 años, que fue el que nos presentó. Resulta que mi madre le pagó a Dan para que nos emparejara, ya que ambos somos de familias adineradas. Sin embargo, lo que empeoró las cosas fue que mi madre también le pagó a mi ex marido para que me abandonara y me dejara sola con mi hijo. Ahora, 6 años después, mi ex marido quiere volver a estar presente en la vida de nuestro hijo. No sé qué hacer, ya que no sé si quiero exponer a mi hijo a alguien que pudo abandonarlo por dinero. Mi ex marido me parecía perfecto en todos los sentidos, así que no me lo pensé 2 veces antes de casarme con él y tener un hijo. Las cosas nos iban bien y nos íbamos quitando cosas de nuestra lista de deseos una tras otra. Compramos una casa un mes después de que naciera nuestro bebé, y en la fiesta de inauguración nuestro amigo Dan decidió emborracharse hasta perder el sentido. Entonces me llevó aparte y me confesó que se había enamorado de mí e incluso me propuso que nos fugáramos. Dijo que también estaba dispuesto a adoptar a mi hijo si hacía falta, pero que quería estar conmigo a cualquier precio. Me dio asco y repulsión su comportamiento, así que se lo conté inmediatamente a mi ex marido y lo eché de casa. Pensé que ahí se acabaría todo, pero después de eso, mi ex marido empezó a comportarse de forma muy extraña y distante. Empezó a trabajar hasta tarde y a llegar a casa a horas intempestivas, como si quisiera pasar el mayor tiempo posible fuera de casa, y también empezó a mantener las distancias con nuestro hijo, lo que era aún peor. Por fin me enfrenté a él por su extraño comportamiento, y al principio insistió en que estaba bien, pero luego sacó a relucir lo que Dan había dicho en la fiesta. Me dijo que le costaba creer que Dan y yo no tuviéramos algo en el pasado por lo unidos que solíamos estar. Y si bien es cierto que Dan y yo éramos muy buenos amigos en la universidad, nos habíamos distanciado después de la graduación. Me ofendió mucho que no me creyera, y creo que fueron las hormonas del embarazo, pero arremetí contra él por insinuar siquiera que le estaba mintiendo sobre algo tan delicado como esto. Acabamos discutiendo en una gran pelea por eso, y él exigió que nos hiciéramos una prueba de paternidad del bebé para asegurarnos de que era suyo. Ahora bien, en circunstancias normales, no creo que una prueba de paternidad sea algo de lo que se deba huir y yo no tenía nada que ocultar. Pero mi ex marido me estaba acusando básicamente de engañarle, a pesar de que yo no le he sido más que leal y de que, literalmente, tuve un hijo con él. ¿Qué más pruebas necesita un hombre? No me gustaron las insinuaciones de lo que me estaba exigiendo y decidí poner fin a nuestro matrimonio. Si él no podía confiar en mí, entonces no tenía sentido seguir juntos y yo no quería seguir en un matrimonio infeliz porque ahora tenía un hijo y quería que creciera en un hogar feliz. No quería ver a mi ex marido para nada, así que recogí mis cosas esa misma noche y me fui a vivir con mi madre. Mi padre había fallecido de una enfermedad pulmonar 3 años antes de que naciera mi bebé, y mi madre vivía sola, así que supuse que ella también se alegraría de tener compañía. Se alegró mucho de recibirme, me dijo que estaba haciendo lo correcto y, en general, me apoyó mucho en mi decisión. Después de contarle lo que había pasado al día siguiente, solicité el divorcio con la custodia completa de mi hijo. Mi ex marido tampoco se opuso e incluso renunció a su custodia potestad. Al cabo de 6 meses, el divorcio había finalizado y eso fue todo. No volví a saber nada de mi ex marido después de eso. Recibí $70,000 en la sentencia de divorcio, lo que me bastó para empezar una nueva vida, mejor para mí y para mi hijo. Volví a trabajar unas semanas después de que finalizara el divorcio, ya que mi baja por maternidad había terminado de todos modos, y me esforcé al máximo por trabajar todo lo que pude sin comprometer el tiempo que pasaba con mi hijo. Como madre soltera recién divorciada, era difícil compaginar ambas cosas y la culpa era insana, pero de alguna manera lo superé. Me quedé en casa de mi madre los 2 primeros meses, pero luego conseguí un apartamento propio y me mudé porque quería ser independiente y también porque mi madre se estaba haciendo mayor y no quería ser una carga para ella quedándome demasiado tiempo.
Ella nunca me diría que me fuera, pero yo sabía que tenía que recuperarme de alguna manera. Así que, a pesar de sus protestas, me mudé y contraté a una niñera a tiempo completo para que cuidara de mi hijo. Así es como me fueron los primeros años después del divorcio. Avancé. 6 años después. Ahora vivo en un piso mucho más grande y trabajo en la misma empresa, en un puesto más alto y con un sueldo mayor, y ahora que lo digo en voz alta me siento orgullosa de haberlo conseguido. Mi hijo tiene todo lo que puede pedir y estoy muy agradecida de poder mantenerlo. He superado mi fracaso matrimonial e incluso he tenido algunas citas y aventuras en los últimos 2 años, pero eso es todo. No he tenido ninguna relación seria después de mi divorcio, a pesar de la insistencia de mi madre en que encontrara un nuevo marido y me volviera a casar. Ahora mismo no me interesa ser esposa y solo quiero centrarme en ser madre. Ahora estamos solos mi hijo y yo, y supongo que así será hasta que encuentre a alguien que me guste y me sienta preparada para volver a casarme. Pero hace unos días nuestras vidas se vieron interrumpidas por la repentina reaparición de mi exmarido. No sabía nada de él desde que nos divorciamos. Como dije antes, un par de amigos me habían dicho que se había ido a Australia unos meses después de nuestro divorcio y eso fue lo último que supe de él. Así que el hecho de que apareciera de repente en mi puerta fue una gran sorpresa para mí. Ni siquiera sabía cómo me había encontrado, pero después de superar el shock inicial, le dije que no estaba dispuesta a hablar con él y que tenía que irse. Me dijo que se iría, pero que antes tenía que disculparse y explicarme su versión de los hechos. Dudaba si darle una oportunidad, pero también tenía curiosidad por saber a qué venía. Así que acepté hablar con él. Pero no iba a hacerlo en casa, y menos con mi hijo cerca. Y como casualmente era fin de semana, no podía hablar con él en ese momento. Así que quedamos en vernos ayer en un restaurante cercano. Ayer por fin habló de lo que había pasado hacía tantos años, y vaya si estoy en situación ahora mismo. Obviamente, empezó pidiéndome disculpas y me dijo que había cometido un gran error y que mi madre era en realidad la responsable de nuestro divorcio. Al parecer, después de que yo le contara lo que Dan había dicho y él lo echara, ella se puso en contacto con él unas horas después de que terminara la fiesta y le dijo un par de cosas que todavía no puedo entender. Ella fue la que le dijo que, al parecer, Dan y yo habíamos tenido algo en la universidad y que estaba segura de ello. También le había dicho que sospechaba que yo ya había tenido una aventura con él, pero ahora que parecía estar enamorado de mí, tenía miedo de romper las cosas y tuvo que recurrir a tirar a Dan debajo del autobús para librarse de él. Mi madre era la que le había contado a mi exmarido todas las tonterías sobre Dan y yo y le había hecho dudar de mi lealtad, lo cual es una locura. Y cuando me negué a aceptar una prueba de paternidad, eso se sintió como una admisión de culpa para él, y no había sido capaz de aceptarlo, por eso me dejó hace unas semanas. Dan se había puesto en contacto con él a través de las redes sociales y le había enviado varias capturas de pantalla de sus conversaciones con mi madre, hasta el día de la fiesta de inauguración de la casa, en la que ocurrió todo. Mi madre le había prometido a Dan que le despejaría el camino muy pronto, y le prometió que yo no estaría casada con mi marido durante mucho más tiempo. A cambio, Dan había prometido pagar a mi madre $30,000 para que lo hiciera por él. Me horrorizó darme cuenta de que esos chats eran reales porque sabía que mi madre siempre firmaba sus mensajes con una E, que era su inicial de pila, así que tenían que ser reales. No me sorprendió que Dan se ofreciera a comprar la ayuda de mi madre porque era un niño con un fondo de inversiones y estaba acostumbrado a salirse con la suya en todo momento, que es lo que intentó hacer aquí también, pero fracasó porque, como sabéis, sigo sin estar con Dan y ni siquiera he hablado con él desde el día que lo echaron de nuestra fiesta. No sé si Dan decidió salir de la nada de repente ahora, y mi exmarido tampoco, pero definitivamente ha puesto mi mundo patas arriba con esta información. Cuanto más lo pensaba, más ridículo me parecía, pero también tenía sentido. Mi madre se había mostrado inusualmente contenta y me había apoyado demasiado cuando le dije que me divorciaba, a pesar de que siempre se había inclinado por una postura conservadora. También había intentado hablarme de lo mal que se sentía por Dan y de cómo ese pobre chico se merecía otra oportunidad para arreglar las cosas conmigo, pero yo siempre la hacía callar porque Dan me caía realmente mal. Fue divertido en la universidad, pero era un hombre con derechos, un niño, y definitivamente no era mi tipo. También había intentado emparejarme con un par de hijos de sus amigas,
después de mi divorcio y todos eran los mismos empleados corporativos con un sueldo importante, pero sin apenas personalidad. Supongo que ella quería un marido rico para mí y a mi ex marido le iba bien en ese momento, pero no estábamos ni cerca de calificar como ricos. Incluso la casa que compramos la pagamos mis suegros, yo y mi ex marido. Nos costó a los 4 comprar una casa pequeña en un barrio decente, así que estábamos cómodos, pero no éramos ricos, y mi madre siempre me había enseñado que el dinero es lo más importante, así que no me sorprende que hiciera lo que hizo. Solo me sorprende que no dudara en arruinar el matrimonio relativamente feliz de su propia hija, y que privara a su nieto de su padre durante 6 años enteros, solo porque creía que yo necesitaba un marido rico. Cuando mi ex marido me enseñó esas capturas de pantalla y los chats entre Dan y mi madre, casi me desmayo de lo impactada que estaba. Después de un rato, le dije a mi ex marido que hablaría con él más tarde, salí del restaurante y me dirigí directamente a casa de mi madre para contarle lo que acababa de descubrir. No me anduve con rodeos y fui directa al grano en cuanto me abrió la puerta. Al principio intentó negarlo, pero me di cuenta de que se estaba poniendo nerviosa y al final, se derrumbó y confesó que había accedido a ayudar a Dan todos aquellos años, porque en aquel momento necesitaba dinero urgentemente. Había vivido en Assam toda su vida y, tras la muerte de mi padre, no tenía a nadie en quien confiar y pasaba apuros para pagar las facturas. El dinero que mi padre le había dejado había sido suficiente para mantenerse durante un tiempo, pero después le resultó muy difícil sobrevivir con los ahorros. Me dijo que había pensado en pedirme un préstamo, pero yo acababa de comprar una casa y de tener un bebé y me quejaba mucho de lo caro que era todo, así que sentía que tampoco podía acudir a mí en busca de ayuda. Llevaba un par de meses buscando trabajo, pero la habían rechazado en todas partes porque no había trabajado antes. Como último recurso, aceptó ayudar a Dan, que se había puesto en contacto con ella un par de semanas antes de la fiesta. Tenía la intención de hablar bien de Dan después de manipular a mi marido para que me dejara, pero Dan se había adelantado y, después de aquella confesión de amor en plena borrachera, ya no podía salvar la situación. Lo había intentado, pero no funcionó, y al final tanto ella como Dan desistieron de intentarlo. Incluso después de eso, trató de emparejarme con tipos ricos, como mencioné antes, porque se sentía culpable de haber arruinado mi matrimonio perfectamente feliz por sus propias razones egoístas, pero tampoco tuvo suerte con eso y ahora vivía con la culpa. Me dijo que pensaba contarme la verdad en algún momento, pero que no quería que me enterara de esta manera, e incluso intentó convencerme de que lo había hecho por mi propio bien, porque Dan era rico y nunca habríamos tenido que preocuparnos por el dinero o el trabajo, si hubiera acabado con él. Me dijo que me había estado cuidando y me pidió que no me lo tomara a pecho, pero yo no podía creer que mi propia madre me hiciera algo así. Me fui asqueada y horrorizada por lo que ahora sabía y no he vuelto a verla desde entonces. Tampoco he respondido a sus llamadas y mensajes porque ya no sé qué decirle. Incluso le he dicho a mi ex marido que necesito un tiempo para recuperarme de todo lo que he descubierto y, por suerte, es lo bastante sensato como para respetarlo. Pero mi madre sigue enviándome mensaje uno tras otro todos los días. Tampoco me atrevo a bloquearla porque mis emociones están a flor de piel. Ayer recibí un mensaje de mi madre que me afectó más que el resto. Me dijo que, independientemente de lo que hubiera hecho en el pasado, quería que supiera que solo deseaba lo mejor para mí, pero también quería que entendiera que ella era su propia persona y que también tenía que cuidar de sí misma. Me dijo que había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir sola y que se arrepentía, pero que ya estaba hecho. No me pidió ayuda porque sabía que yo no podría ayudarla, ya que mi ex marido y yo no ganábamos lo suficiente para cubrir todos los gastos, incluidos los suyos. Desde entonces ha intentado compensarme y seguirá intentándolo el resto de su vida si es necesario. Ese mensaje realmente me hizo llorar porque, como dije, he pasado toda mi vida con esta mujer y en un día todo mi mundo se puso patas arriba. Ahora mismo estoy realmente perdida por no haberme ofrecido ayudar a mi madre cuando tenía problemas económicos tras la muerte de mi padre. Actualización 1. Hola. Han pasado 4 días desde que publiqué. Muchas gracias también por ser tan amable conmigo y por todos los consejos que recibí en el post original. Estoy en un estado mucho más estable emocionalmente en este momento y estoy agradecida de no haber respondido a mi madre antes. No me importan sus razones, no me importa por lo que estaba pasando.
Lo importante es que arruinó mi matrimonio y obligó a mi hijo a vivir sin padre durante 6 años. No se me ocurre ninguna manera de justificar lo que hizo, y su intento de hacerme creer que lo que hizo hace tantos años para satisfacer sus propias necesidades estaba bien fue el colmo. Si me hubiera contado por lo que estaba pasando una sola vez y me hubiera pedido ayuda, me habría asegurado de ayudarla y apoyarla en todo lo que pudiera. Pero eligió arruinar mi matrimonio solo por dinero y pensó que podría compensarme emparejándome con sus amigos, hijos ricos. Es repugnante pensar que solía poner a esta mujer en un pedestal y que incluso estaba dispuesto a creer que yo estaba equivocada. Así de convincente era su engaño. Pero está bien. Definitivamente no me disculparé con ella ni dejaré que me manipule después de que me ascendieran. He sido yo la que ha cuidado de ella, y ella ha estado viviendo de mi dinero de todos modos, pero todo eso va a parar ahora. Una vez más, gracias a todos los que se tomaron la molestia de asegurarme que yo no era la mala por no ofrecer a mi madre una ayuda que ni siquiera sabía que necesitaba, y a los que me preguntaron por qué Dan había decidido hablar después de tanto tiempo. Hablé con un par de amigos y descubrí que ahora era un alcohólico amargado que se había divorciado 2 veces en los últimos 6 años, así que mi mejor conjetura sería que finalmente se dio cuenta de que yo nunca vendría corriendo a él, por muy sola que me sintiera, y por eso decidió volver a provocar el drama. O al menos eso es lo que creo que pasó. No estoy segura, y no creo que realmente importe por qué lo hizo. Lo hizo. Y todavía no puedo decidir si las repercusiones de eso han sido buenas o malas. Un poco de ambas, supongo. Actualización 2. Hoy por fin he bloqueado a mi madre en todas las plataformas. En todas partes. También le he dicho a mi asistente que suspenda mis pagos mensuales a ella. Siento que me he quitado un gran peso de encima y por fin puedo respirar un poco. Ha sido una semana muy loca y emotiva, pero lo he superado. Lo único que me preocupa ahora es cómo voy a explicarle a mi hijo por qué ya no vamos a visitar a su abuela los fines de semana. Espero que no saque el tema, porque será muy duro para mí si lo hace. Yo misma aún no he procesado del todo la magnitud de lo que he tenido que pasar y lo que he tenido que hacer, pero algún día lo aceptaré. Pero no quiero que mi bebé pase por lo mismo. Ya ha tenido que pasar 6 años de su vida sin su padre, y ahora se enfrenta al resto de su infancia sin su querida abuela. No puede ser fácil, pero hay que hacerlo. Nunca podré volver a tener una relación normal y cordial con mi madre, nunca, y de eso estoy absolutamente segura. De hecho, ni siquiera leí los últimos mensajes que me envió antes de bloquearla, porque sabía que a estas alturas no había nada que pudiera decir para que me quedara. He terminado, y he terminado para siempre. Ojalá mi madre me hubiera querido la mitad de lo que yo la quise a ella, y entonces tal vez no habríamos estado en esta horrible situación hoy. Pero ella eligió hacerse esto a sí misma. Me guardó este enorme secreto durante años y luego intentó hacerme creer que yo tenía la culpa. Es indignante, y cada vez que pienso en ello se me rompe el corazón en 1000 pedazos una y otra vez. Me siento traicionada, dolida y enfadada por lo que hizo, pero es imposible cambiar el pasado, así que no tengo otra opción que seguir adelante, y eso es lo que decido hacer ahora. Elijo dejar ir a mi madre y todo mi resentimiento para no tener que cargar con ello el resto de mi vida. También he empezado a buscar terapeutas cerca de mí porque creo firmemente que me vendría muy bien en estos momentos. Y lo necesito desesperadamente porque en esta etapa de mi carrera no puedo permitirme el lujo de derrumbarme o caer en una depresión. Así que tengo que prevenir eso y la terapia es la mejor manera para eso que he oído. Tercera actualización. Ok, algunos de ustedes han estado preguntando acerca de lo que iba a hacer con respecto a la situación con mi exmarido, y me di cuenta de que había olvidado por completo de mencionarlo, así que fue mi culpa. De todos modos, en cuanto a mi exmarido, me puse en contacto con él y discutimos lo que queríamos hacer a continuación. Ahora que la verdad estaba ahí fuera. Volver a estar juntos estaba obviamente descartado porque no estoy interesada en reavivar ninguna relación con él. Dejando a un lado la interferencia de mi madre, me abandonó, dudó de mí y se peleó conmigo innecesariamente, lo que finalmente nos llevó al divorcio. Admitió que había sido un idiota, pero eso no cambia nada para mí y personalmente no quiero ninguna relación con él. Sin embargo, prácticamente me suplicó que lo dejara tener una oportunidad de ser padre porque se arrepentía de no haber formado parte de la vida de su hijo durante tanto tiempo.
Parecía sincero en lo que decía y yo quería que tuviera la segunda oportunidad que yo nunca recibí de él. No era porque de repente me sintiera muy amable, sino sobre todo por el bien de mi hijo, que a menudo pregunta por su padre y tengo que decepcionarle con mi respuesta cada vez. Ahora que por fin tiene la oportunidad de tener un padre, siento que ambos merecen la oportunidad de tener una relación de verdad. Obviamente hay restricciones que he establecido y reglas que mi ex tiene que seguir. No puede reaparecer de la nada y esperar que le deje asumir las funciones de padre sin tantear el terreno primero. Así que, por ahora, solo puede ver a mi hijo una vez a la semana y durante un par de horas. Incluso esas interacciones limitadas tienen que ser supervisadas y no puede salir con mi hijo sin mí. Hasta ahora han tenido 2 visitas y las cosas parecen ir bien. Sorprendentemente, mi ex se lleva bien con mi hijo y en tan poco tiempo han establecido una buena relación. Mi hijo no sabe exactamente quién es este hombre y lo único que sabe es que es divertido estar con él, pero lo iremos metiendo poco a poco en el tema del padre si las cosas van bien. Mi ex me ha dicho que quiere volver a estar presente en la vida de nuestro hijo y quiere que acceda a una custodia compartida o, al menos, tener derechos de visita. Le he dicho que no se adelante a los acontecimientos, pero la verdad es que me alegro de ver cómo mi hijo y él se llevan bien. Espero que las cosas continúen yendo bien para ellos en el futuro.